¿Qué tal? Iniciamos hoy nuestro análisis metiéndonos en algo que a primera vista parece una contradicción, ¿no? Algo que genera bastante debate en el mundo financiero. Ajá. Generalmente uno piensa que si la Reserva Federal recorta las tasas de interés, eso es bueno, un estímulo para los mercados. Es la idea clásica, sí. Pero si miramos atrás, ¿qué pasó en el 2000 y en 2007? Justo esos recortes coincidieron con picos del mercado. Y luego vinieron caídas fuertes. ¿Podría pasar de nuevo? Es una pregunta muy pertinente. Y por otro lado, otro tema caliente, las tasas hipotecarias. Están altas. La gente está preocupada por si puede comprar casa o no, pero a ver, ¿quién tiene la culpa realmente? ¿Es la Fed? ¿Son otros factores? Claro, son temas complejos con muchas aristas. Pues vamos a intentar desenredar esto un poco. Hoy nos vamos a sumergir en este mundo de señales económicas de Estados Unidos, que a veces son, bueno, confusas. Vamos a ver qué pasa con el déficit fiscal, qué decisiones toma la Fed y por qué, bajo qué presiones, cómo reaccionan los mercados, que a veces parece que van por libre. O que anticipan cosas que no vemos a simple vista. Exacto. Y también qué pasa a largo plazo con el valor del dólar. Vamos a usar varios análisis financieros recientes para tratar de conectar los puntos. Precisamente, la idea es esa, ir más allá del titular. Hacer un análisis, digamos, profundo, como si estuviéramos en un seminario avanzado de economía, ¿no? Me gusta esa idea. Buscamos entender cómo se relaciona todo. La política fiscal con la monetaria, cómo influyen las presiones políticas, qué nos dicen los mercados y, claro, el valor de la moneda en el fondo. Entender los mecanismos y qué podría pasar más adelante. Perfecto. Pues empecemos por lo fiscal, si te parece. Los datos más frescos, los de julio. Ajá. Tenemos un déficit presupuestario de 291 mil millones de dólares. Uf, Y esto es un 19% más que el mismo mes del año pasado. Ojo a la dinámica. El gasto público subió un 10%, pero los ingresos por impuestos solo un 2%. ahí está el desequilibrio. Claro. Y si miras todo el año fiscal hasta ahora, el acumulado ya es de 1.629 billones de dólares. Billones con B. Una barbaridad. Un 7% más que el año fiscal anterior en el mismo periodo. Son cifras que, bueno, impresionan. Sí, y aquí es interesante ver lo de los aranceles, ¿te acuerdas? Hubo un momento en que se dijo que quizás podrían ayudar mucho con el déficit, incluso. Incluso generar superávit, sí, se llegó a decir. Exacto, pero los números, bueno, la realidad es otra. En julio, los ingresos por aranceles fueron 27.7 mil millones. Que no está mal. No, no para nada. Y en el acumulado del año fiscal son 135.7 mil millones. Es más del doble que el año pasado, lo cual es positivo en sí mismo. Vale, pero Pero claro, pones esa cifra, 135 mil millones, al lado del déficit total, 1.629 billones. es una gota en el océano prácticamente. Pues sí, representa menos del 10% del agujero. Así que, aunque suban, los aranceles no son la solución estructural para el déficit, ni de lejos. Lo fascinante aquí es eso, cómo estas cifras nos obligan a pensar en la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Es un debate mucho más profundo. Y claro, esa tensión fiscal complica mucho el trabajo de la Reserva Federal, ¿no? Muchísimo. Hemos visto presiones políticas claras, sobre todo del expresidente Trump, pidiendo a la Fed que baje las tasas de interés de forma agresiva. Sí, con dos argumentos principales. Eso es. Por un lado dice, bajar tasas estimularía la economía, la idea clásica. Ajá. Y por otro, que reduciría lo que paga el gobierno por su deuda. Unos costos que, según él, la propia Fed ha mantenido altos artificialmente. Aquí es donde el análisis se vuelve delicado, porque la independencia del Banco Central es, bueno, es un pilar fundamental para la estabilidad económica, ¿no? Claro, Si empiezas a cuestionar o a presionar abiertamente a la Fed, puedes minar su credibilidad, y eso es peligroso. ¿por qué? ¿Qué podría pasar? Paradójicamente, podría pasar lo contrario de lo que se busca, que los costos de endeudamiento del gobierno a largo plazo suban. Suban, aunque bajen las tasas a corto plazo. Exacto, porque si los inversores, de aquí y de fuera, pierden confianza, si temen que la política monetaria se vuelva impredecible o que no se controle la inflación, pues van a pedir más interés para prestarle dinero al gobierno a largo plazo. Una prima de riesgo mayor. Entiendo. Hemos visto cosas parecidas en otros países, como Turquía en algunos momentos, donde las dudas sobre la independencia del Banco Central encarecieron su financiación. O sea que la presión política puede ser contraproducente. Puede serlo, sí. Y de hecho, el mercado ya está mandando señales un poco complejas.
vemos que los bonos del Tesoro a corto plazo han subido de precio, lo que indica que el mercado sí espera esos recortes de tasas de la Fed pronto. Vale, eso encaja. Pero al mismo tiempo, las tasas de interés de los bonos a más largo plazo están subiendo. Si conectamos esto con el panorama general, A ver, parece que el mercado dice, vale, esperamos alivio a corto plazo, pero, uy, cuidado, quizás esta interferencia política o que la Fed actúe tarde contra la inflación nos traiga problemas más adelante. Y por eso piden más rendimiento a largo plazo. interesante esa divergencia. Mucho. Subraya lo importante que es la credibilidad de la Fed para mantener las expectativas de inflación controladas y los costos de deuda bajos de forma sostenible. Bajar tasas ahora por presión podría costar más caro después. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Si lo conectamos con la bolsa. Como decíamos al principio, está esa advertencia histórica, ¿no? Sí, la de 2000 y 2007. Exacto. Ciclos de recortes de tasas que no fueron el inicio de nada bueno, sino que marcaron techos de mercado justo antes de caídas fuertes. Lo cual choca con la idea de que el dinero barato siempre es bueno para las acciones. Totalmente. Sobre todo para las acciones más especulativas, las de empresas que a lo mejor ni tienen beneficios aún. Dinero barato facilita financiarse, valorar esas empresas. Vimos esa reacción casi automática hace poco, ¿verdad? Sí, el rumor de que los recortes se adelantaban a septiembre y ¡boom! El mayor repunte en meses, liderado justo por esas acciones más especulativas. Como un reflejo condicionado. Pero entonces, esto nos lleva a una pregunta clave, que creo que desafía esa simple ecuación de recortes igual buena para acciones. A ver. Si las tasas bajas son la clave mágica, ¿cómo explicamos que la bolsa haya ido tan bien estos últimos 2 años? Justo un periodo con tasas altas, las más altas en mucho tiempo. Buena pregunta. Parece que la relación no es tan directa. No, parece mucho más compleja. Depende del contexto, de las expectativas de beneficios de las empresas, de cómo estén valoradas ya. Claro. Si la única razón para invertir en algo es, van a bajar las tasas, quizás haya que pensárselo 2 veces, ¿no? Sobre todo viendo la historia y cómo ha aguantado el mercado con tasas altas. Y esa complejidad, esos efectos que a veces van contra la intuición, los vemos también en otros mercados. Por ejemplo, el hipotecario. Ajá. La conexión entre la tasa que fija la Fed y lo que paga la gente por su hipoteca no es directa. Uno pensaría, baja la Fed, bajan las hipotecas. Sería lo lógico. Ellas subieron. Subieron. ¿Por qué? Pues una explicación posible tiene que ver con las expectativas de inflación. Si el mercado piensa que la Fed baja tasas porque ve problemas económicos o porque está cediendo a presiones que pueden generar inflación, Entonces esperan más inflación a futuro. exacto, y como las hipotecas se fijan mirando a los bonos del Tesoro a 10 años, si se espera más inflación, el rendimiento de esos bonos sube, y por tanto suben las tasas hipotecarias. Es contraintuitivo, pero pasa. Entendido. Y esto nos lleva de vuelta al tema de la asequibilidad de la vivienda, que preocupa tanto. Claro. Mientras algunas críticas apuntan a la Fed, como las de Trump, hay otros análisis que miran a otro lado, a los márgenes de los bancos. A lo que ganan los bancos con cada hipoteca. Algo así. Históricamente, la tasa de una hipoteca a 30 años solía estar más o menos 1.7 puntos porcentuales por encima del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años. Ese era el margen, digamos, normal. Vale. ¿Y ahora? Pues ahora, ese diferencial, ese spread, es bastante más grande, unos 2.4 puntos. Ah, bastante más. Claro, si la hipoteca media está ahora al 6.6%, pero aplicáramos el margen histórico, debería estar más bien cerca del 5.9%. Esa es una observación interesante que hace la fuente, ¿sí? Apunta a que quizás el costo de financiación base no se está trasladando igual al precio final. Banqueros codiciosos, como dice la fuente. Bueno, la fuente lo plantea así. Es cierto que los márgenes son más altos que el promedio histórico, eso es un dato, pero también es un fenómeno complejo. ¿Qué otros factores podrían influir? Pues quizás una mayor percepción de riesgo en la economía actual, cambios en la regulación que obligan a los bancos a tener más capital o incluso menos competencia en el mercado hipotecario. Podrían ser varias cosas las que ensanchan ese margen. Además de la búsqueda de beneficios del banco, claro. No suele ser una sola causa. Entiendo, es multifactorial, pero el margen está ahí, más alto. Eso parece indicar el dato, sí. Toda esta volatilidad, estas señales raras del mercado,
Estas desconexiones entre lo que hace la Fed y lo que paga la gente, inevitablemente me recuerda las dinámicas que a veces vemos antes de las burbujas financieras. Es una comparación que surge, sí. Pensemos en la burbuja inmobiliaria de mediados de los 2000. Llegó a su pico en 2006 más o menos. Parecía que todo el mundo ganaba dinero fácil comprando y vendiendo casas, ¿no? Sí, había una euforia generalizada. Crédito fácil. Mucha gente se sentía un genio de las finanzas. Pero claro, esa sensación de que todo sube y sube se acabó de golpe en 2008 y se convirtió en pánico, en crisis. El peligro real de las burbujas no es tanto mientras se forman, que suele haber optimismo, sino lo rápido y destructivo que puede ser el estallido. La historia está llena de ejemplos. Llenísima. Pero lo interesante, desde el punto de vista del análisis, es que aunque cada burbuja es distinta, tulipanes, tecnológicas, inmuebles, suelen seguir un patrón, un ciclo bastante reconocible. ¿Cómo es ese ciclo? Bueno, a menudo se habla de fases. Empieza con sigilo, inversores astutos que entran pronto. Luego, la conciencia, cuando los medios y más gente se enteran. Después viene la manía, euforia total, precios que se disparan sin lógica, miedo a quedarse fuera. El FOMO, ¿no? Fear of missing out. Exacto. Y finalmente, el estallido. Pánico, ventas masivas, colapso. Entender este ciclo, aunque no te dice cuándo va a pasar exactamente, sí puede ayudar a ver las señales de alarma, ver si estamos en esa fase de manía o de negación, antes de que llegue el pánico. Y esta posible fragilidad del mercado conecta con lo que hablábamos antes de las acciones especulativas, ¿no? Directamente. Si dependen demasiado de que sigan las tasas bajas o los estímulos, son más vulnerables si ese escenario cambia. Y si miramos todavía más a largo plazo, más allá de estos ciclos, hay una tendencia de fondo, estructural, que afecta a todo esto. ¿Te refieres al valor del propio dólar? Exacto. Hay análisis gráficos que muestran cómo, desde el año 2000, el dólar ha perdido más del 40% de su poder de compra. Es muchísimo. Aún no vale menos. Es lento, casi no te das cuenta día a día, pero el efecto acumulado es brutal. Las consecuencias de esa devaluación lenta pero constante son enormes, sí, y afectan de muchas maneras. Por ejemplo, Una muy visible es cómo infla el precio nominal de los activos. El oro, buenas acciones, casas bien ubicadas, incluso algunas criptomonedas. Como se miden en dólares, su precio tiende a subir. No porque valgan intrínsecamente mucho más, sino porque se necesitan más dólares devaluados para comprarlos. Exactamente. Y esto tiene una consecuencia social tremenda. Agrava la desigualdad de riqueza a niveles históricos. ¿Cómo? Quien tiene sus activos ve cómo su patrimonio crece, al menos en papel, pero quien dependa de un sueldo o tiene ahorros en efectivo, ve cómo puede comprar cada vez menos cosas. La fuente lo dice muy claro: intentar ganarle la carrera al costo de vida solo con el sueldo. Para muchos, es una batalla perdida de antemano. Out-earning the rising cost of living is simply not going to work, decía la fuente. Eso mismo. Y esto nos lleva a una conclusión importante sobre cómo gestionar el dinero en este panorama. Ya no basta con ahorrar. Hay que invertir. Hay que invertir, sí. Pero la clave es ¿en qué? Para protegerse de esa erosión del dinero, parece que hay que buscar lo que la fuente llama activos escasos y deseables. ¿Qué significa eso? Cosas cuya oferta es limitada, pero que la gente sigue queriendo o querrá más en el futuro. Esos activos pueden funcionar mejor como reserva de valor que el dinero normal. Y hay otra capa de complejidad que mencionan, la inteligencia artificial. Sí, una advertencia interesante. Dicen que la IA podría acelerar aún más esta brecha de riqueza. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, las que tienen acceso a muchísimos datos, a talento y a capital para invertir fuerte en IA, podrían consolidar sus ventajas de forma exponencial. Capturarían una parte todavía mayor de la riqueza que se genere. Es una perspectiva a tener en cuenta. Entonces, si intentamos resumir todo lo que hemos visto, el panorama es complejo, ¿eh? Mucho. Tenemos por un lado un desafío fiscal enorme, déficits que siguen ahí y que los aranceles, aunque suban, no arreglan. Cierto. Tenemos una Reserva Federal que trabaja bajo mucha presión política y cuyas decisiones a corto plazo tienen riesgos a largo plazo para su credibilidad. Ajá. Mercados que mandan señales contradictorias, que a veces desafían la lógica simple sobre las tasas de interés y que muestran rasgos que recuerdan a burbujas pasadas. Sí. Una desconexión entre las tasas de la Fed y las hipotecas reales con dudas sobre los márgenes bancarios. También. Y como telón de fondo de todo,
Un dólar que pierde valor poco a poco, lo que infla los precios de los activos y aumenta la desigualdad. Exactamente. La conclusión principal es que todo está profundamente conectado. No son compartimentos estancos. Para nada. Lo que pasa con el presupuesto afecta a la deuda y presiona a la Fed. La Fed intenta equilibrar inflación, empleo, mercados y política. Un lío cada vez mayor. Y los mercados reaccionan a todo eso. A los datos, sí, pero también a las expectativas, a las narrativas, a si confían o no en las instituciones. Y todo esto sobre esa base de un dinero que en términos reales vale menos con el tiempo. Entender este sistema, cómo interactúan sus partes, es clave para navegar por aquí. Entonces, más que dejar una pregunta abierta, ¿cuál sería la reflexión final que extraemos de todo esto? Pues yo diría que, viendo este panorama, déficits que parece que seguirán, una política monetaria bajo presión que podría generar inflación a la larga y un dólar que pierde poder de compra, la clave para preservar el capital a largo plazo parece ser, cada vez más, identificar y tener activos que sean realmente escasos y deseables. Que aguanten el tipo, digamos. Exacto, que tengan esa cualidad de escasez y demanda duradera. Invertir en ellos ya no es solo una opción para ganar más, sino casi una necesidad para defenderse en el entorno económico que tenemos y que parece que se está configurando.